El otro día lo que estuvimos haciendo fue trabajar con el teorema de Tales que nos permitía obtener relaciones sobre triángulos, ¿verdad? También habíamos definido el concepto de cuadrilátero, pero esencialmente trabajamos con el concepto de triángulo. Y el triángulo que me hacía falta para definir ciertas razones trigonométricas era un triángulo rectángulo. Aquí vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a comenzar trabajando primero con nuestro triángulo rectángulo. Es decir, vamos a comenzar considerando un triángulo. Voy a llamarlo triangulito A, B, C, que sea rectángulo con, podríamos decir que el ángulo A es un ángulo recto, o también, por como ya habíamos definido el concepto de medida de un ángulo el otro día trabajando con el teorema de Tales, podríamos decir también que la medida del ángulo A, ¿cuánto vale? Pi medio, ¿verdad? Que esto sería trabajar con los ángulos como nosotros estamos acostumbrados fuera de esta asignatura, ¿verdad? Pero bueno, o decimos que el concepto es de ángulo recto, es decir, que las dos rectas que definan en ese ángulo son perpendiculares, o que la correspondiente medida asociada a ese ángulo recto es el numerito real pi medio. ¿De acuerdo? Pues con estas condiciones tenemos un primer resultado que, si representamos geométricamente el elemento o el triángulo con el que estamos trabajando, ¿qué tendríamos? Aquí nuestro triangulito. Estamos diciendo justamente que aquí en el A es donde tenemos nuestro ángulo recto y tenemos los otros dos extremos. Claro, de este modo lo que diríamos, por un lado tenemos aquí el segmento BC, tenemos aquí el segmento, realmente esto es la distancia, ¿no? El segmento sería ponerlo con corchete, pero esta distancia que valdría sería la AC y por otro lado tenemos aquí la AB. Pues el resultado fundamental de esta parte es justamente nuestro teorema de Pitágoras. Que nos dice, en las condiciones anteriores, es decir, en las condiciones en las que tengo este triángulo rectángulo, donde el ángulo recto está en el A, en las condiciones anteriores, se tiene que hay una relación entre en el triángulo rectángulo, como habíamos llamado nosotros al lado BC de este triángulo, hipotenusa. Pero lo que se tiene es que la hipotenusa al cuadrado coincide con los otros lados que no eran la hipotenusa, los lados adyacentes al ángulo recto se llamaban catetos, pues coincide con la suma de la distancia de esos catetos elevada al cuadrado también. ¿Vale? Como consecuencia del teorema de Pitágoras, tenemos dos consecuencias importantes, dos corolarios. Entonces, como consecuencia del teorema de Pitágoras, tenemos los siguientes resultados. Si nos fijamos en nuestro triangulito, seguimos trabajando con nuestro triángulo rectángulo que tiene el ángulo recto en el vértice A. Es decir, vamos a poner aquí nuestro A, B, C. Si tú te fijas en esta recta, ¿verdad? Si yo extiendo y en lugar de trabajar con este segmento, tú consideras, dices, bueno, pues puedo trabajar no con este segmento, sino con la recta. A ver ahora para que me quede bonita. Con la recta que pasa por el punto B y el punto C, ¿verdad?
que esa recta podría llamarlo simplemente pues la recta BC. Recta BC, ¿verdad? Como es una recta, yo puedo construirme una recta paralela. Además, por los axiomas que conocemos de la lección 2, sabemos que hay una única recta perpendicular a la recta BC que pasa por el punto A, ¿verdad? Entonces yo podría construirme esa única recta perpendicular que pasa, más o menos así parece perpendicular. Ahora tengo que mover un poquito. Aquí. Esta recta que hemos construido aquí es una recta, la S si quiere, que es perpendicular a la recta RBC con el punto A es un elemento de esa recta S, ¿de acuerdo? Esta recta S corta en un punto a la recta RBC, ¿verdad? Que sería en este punto de aquí. Llama a ese punto de momento si quieres S mayúscula, ¿de acuerdo? Obviamente entonces, aquí tengo también un nuevo segmento, ¿verdad? Que sería el segmento AS, que tiene una distancia, ¿cuál? AS simplemente, ¿verdad? También tengo por aquí este segmento BS que tendrá distancia BS simplemente y el segmento SC que tendrá distancia SC simplemente, ¿cierto? Pues tenemos como consecuencia del teorema de Pitágoras un corolario que llamamos realmente el teorema del cateto. ¿Qué nos dice este resultado? Que en esta condición, es decir, en las condiciones anteriores, se tiene que hay una relación entre estos tres segmentos que estamos construyendo aquí. Y es que si yo multiplico la distancia que hay del punto SC o CS, realmente me da igual cómo lo escriba, por la distancia que hay del punto C al punto B, o BC, eso nos da precisamente la distancia que hay del punto C a la al cuadrado. ¿Vale? Eso nos está diciendo el teorema del cateto. Que esto va a tener relación con unos conceptos que vamos a definir más adelante, que es lo que llamamos las alturas del triángulo y los pies de las alturas. Otra consecuencia importante que tenemos gracias al teorema de Pitágoras es lo que nosotros conocemos como la fórmula fundamental de la trigonometría. Corolario. Y es que, dado, vamos a llamar ángulo, no vamos a llamarlo A, como hace el libro, para no confundir, un ángulo V cualquiera, ¿vale? Da igual que sea recto, obtuso, agudo, un ángulo cualquiera, se tiene que el seno al cuadrado de ese ángulo V más el coseno al cuadrado de ese ángulo V, ¿cuánto suman? 1. Siempre suma 1. ¿Por qué decimos que es una consecuencia del teorema de Pitágoras? Porque lo único que tenemos que hacer para probar esta fórmula es tomar un triángulo cualquiera, me da igual que sea con ángulo obtuso en el punto V o en el vértice V o agudo, pero coger un triángulo rectángulo cuya hipotenusa valga siempre 1. ¿De acuerdo? En ese caso conseguimos justamente que uno de los lados es este seno, otro de los lados es este coseno, y de ahí, aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos que la hipotenusa al cuadrado, que es 1, es coseno cuadrado más seno cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora bien,
Esto nos ha permitido relacionar comportamientos que tienen los lados de un triángulo entre sí, ¿verdad? O incluso el comportamiento que tienen los ángulos entre sí. ¿Qué me gustaría hacer a mí en lo que resta de esta parte? En lugar de trabajar con ángulos, a mí me gustaría trabajar con las medidas de los ángulos, que es el modo fácil, por así decirlo, que se sale de la geometría básica de esta asignatura y me permite trabajar con las herramientas del análisis, las funciones de análisis que conocemos habituales. No solo eso, sino que en un triángulo podemos identificar o caracterizar ese triángulo bien por las medidas de sus lados o bien por las medidas de sus ángulos. Por lo tanto, me gustaría ver si puedo relacionar no lados con lados y ángulos con ángulos, sino si hay algún modo de relacionar lados y ángulos entre sí. Y ver si puedo caracterizar el tipo de triángulo o el comportamiento en base a qué información conocemos sobre esos ángulos y sobre esos lados. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo primero que vemos es que nosotros el otro día definimos cuáles eran las medidas de ciertos ángulos, ¿verdad? Sí. Dijimos, si tengo un ángulo llano, su medida es pi. Si tengo un ángulo nulo, su medida es cero. Si tengo un ángulo recto, su medida es pi medios. ¿Ya? Y para el resto de ángulos, ¿no tengo medida o sí que tengo medida? Bueno, Bueno, pues ya hemos resulta definido que el arco coseno, ¿no? exactamente, sí que vamos a tener medida. Y además siempre vas a poder encontrar un ángulo cuya medida sea la dada. Es decir, teorema, lo que me dice este resultado es simplemente que dado cualquier x que tú cojas entre 0 y pi, existe un ángulo, angulito v, tal que la medida de ese ángulo v es justamente el numerito x. ¿De acuerdo? Claro. ¿Cómo hayamos definido nosotros justamente la medida de este ángulo? Habíamos dicho que, por definición, este numerito que era medida se definía como arco coseno ¿de qué? Del coseno del ángulo v, ¿verdad? Es decir, el coseno del ángulo v, aquí ángulo v era ángulo como lo tenemos definido en geometría básica. Algo que es intersección de dos rectas. Con eso vimos cómo se definía el coseno. El coseno ya me daba entonces un número real, ¿verdad? Y lo que estamos diciendo es que entonces el arco coseno de ese número real, que vimos que en realidad no era solo un número real, sino que era un número que siempre estaba entre dónde y dónde, entre 0 y 1, si era como agudo, ¿verdad? Ujú. Y vimos que como podía tener no un ángulo agudo, sino un ángulo obtuso, la relación del ángulo obtuso era con el suplementario que era menos el coseno, ¿verdad? Exacto. Por lo tanto, al final podía tener cualquier ángulo entre Menos menos uno y uno. 1 y 1, ¿cierto? Exacto. Pues lo que estamos diciendo es que para cualquier valor entre menos 1 y 1 vas a tener justamente un ángulo que coincida con ese valor x que existe o que eliges tú entre 0 y pi precisamente. ¿Vale? Y aquí estamos incluyendo tanto obtusos y agudos como Claro, los especiales. como los llanos, Exacto. nulos o rectos, exactamente. Claro que tú dices, no, es que yo ya sabía que la medida de un ángulo recto era pi medio. Ah, pues cuando coges x igual a pi medio, ¿hay un ángulo que cumpla que su medida es pi medio? Sí, ¿cuál? El recto. Y sabías que la medida de un ángulo nulo era cero. Ah, entonces si coges x igual a cero, ¿hay un ángulo cuya medida es cero? Sí, el ángulo nulo. Ah, y si cojo x igual a pi, ¿hay un ángulo cuya medida sea pi? Sí, ¿verdad? ¿Qué ángulo? El llano. Esto ya lo sabíamos. Lo que estamos diciendo es que además puedes encontrar cualquier otro ángulo que no sea con medida cero, con medida pi o con medida pi medio. ¿De acuerdo? Seguro que lo vamos a tener. Y una pregunta, ¿por qué para definir la medida utilizamos justamente el arco coseno y Da no igual.
Podríamos haberlo definido con arcoseno del seno, realmente. No me importa. Vale. Es simplemente porque nosotros hemos querido, cuando hacemos el dibujo, el único porqué que hay, por así decirlo, es que, bueno, dibujarlo así. Si yo dibujo este ángulo, ¿verdad? Y digo, es que yo estoy identificando esto con mi angulito, ¿verdad? Y entonces, si este ángulo es el ángulo V, este ángulo que aparece aquí, ¿cómo lo he llamado yo? El suplementario que sería el ángulo V y le habíamos puesto una raya encima, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lo has dibujado para arriba? Me refiero, ¿por qué has dibujado el suplementario así? Si tú hubieses cogido todo esto, ¿vale? Y lo hubieses girado, vamos a suponer, bueno, se ha girado todo como no debía, ¿no? Pero imagínate que tú, en lugar de hacerlo así, tú dices, no, es que yo lo voy a dibujar aquí en vertical, ¿vale? Y entonces llamo a este ángulo ángulo V y a este ángulo lo llamo suplementario de V, ¿verdad? Ujú. Si lo hubiese hecho así, el coseno es la distancia horizontal que es siempre la misma, ¿verdad? Mientras que el seno, una vez apunta hacia arriba, otra vez hacia abajo, es lo que cambia de signo, ¿cierto? Depende únicamente de cómo estás dibujando tú ese ángulo, por así decirlo. Estamos acostumbrados a dibujarlo horizontalmente y entonces, bueno, pues tiene sentido decir que la medida de ese ángulo V es el arco coseno del coseno del O sea, en angulito verdad V. es una cuestión del signo. Exactamente, porque entonces estoy identificando que lo que está hacia la derecha es positivo en el coseno, lo que está hacia la izquierda es negativo en el coseno, ¿verdad? Ujú. Pero siempre estoy dibujando el triángulo hacia arriba. Entonces el seno siempre es positivo, ¿verdad? Pero si hubiese Ujú. dicho, no, lo dibujo aquí, entonces aquí a lo mejor lo que tendría sentido sería definir la medida del angulito V como el arcoseno del seno de ese ángulo V. Porque estoy identificando que lo que va hacia arriba, que es el seno, aquí es positivo, y lo que va hacia abajo, que es el seno, aquí es negativo. Pero claro, el triángulo lo estoy dibujando siempre para la derecha, que siempre tiene la parte del coseno positiva, ¿verdad? Sí. Elige un dibujo, simplemente, que es el único motivo, ¿vale? Vale. Como consecuencia, lo que vemos entonces es que si puedo encontrar un ángulo para cualquier medida, es que entonces podemos caracterizar la congruencia de ángulos. Es decir, dados angulito P y angulito Q, ángulos cualesquiera, se tiene que angulito P y angulito Q son congruentes si y solo si la medida del ángulo P coincide con la medida del ángulo Q. Realmente el otro día nosotros ya vimos una de estas implicaciones, ¿verdad? Vimos la implicación de izquierda a derecha, es decir, si los ángulos eran congruentes, entonces tenían la misma medida. Porque si eran congruentes es que yo podía encontrar una isometría que transformaba una recta en la otra, ¿verdad? Eso Sí. significaba esa congruencia. Que Y sean, además lo utilizamos en tales también. exactamente. Ahora lo que tengo es justamente la implicación contraria en este resultado. Que si tiene la misma medida, entonces los ángulos son congruentes. ¿De acuerdo? Porque estas funciones que tengo aquí definidas son biyectivas en este recinto en el que las estamos considerando. Entonces no podemos tener dos ángulos distintos que tengan la misma medida. ¿Vale? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Vamos a seguir avanzando. Lo que vamos a hacer es lo que decíamos al principio de este dibujito que hemos hecho aquí, que me servía únicamente para enunciar el teorema del cateto, ¿verdad? Lo que vamos a hacer va a ser ahora usarlo para definir bien los distintos elementos de nuestro triángulo. Entonces, sea triangulito ABC, un triángulo que ya no tiene por qué ser rectángulo, ¿vale?
triángulo arbitrario. De modo que realizamos, ¿qué? Realizamos la siguiente construcción. Truc. Bien. Dibujamos el triángulo que nos dé la gana. No sé, por ejemplo, para que no sea... Este no parece rectángulo, ¿verdad? Mm, llamamos a que, por ejemplo, a este A este B y a este C. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que nosotros... Bueno, no me gusta este rectángulo. Voy a mover esto un poquito más para acá. Así. Y voy a mover esto un poquito más para acá. Así. ¿Vale? Ahora vas a ver por qué no me gustaba el de antes. ¿Yo qué digo? Bueno, pues como tengo aquí esta recta, ¿verdad? Dijimos que podíamos encontrar una única recta que era perpendicular a la recta ABC y que pasaba por el A, ¿cierto? ¿Qué sería? Ah, no. Sería bien a la primera, oye. Mira qué bien. Esta recta de aquí, ¿verdad? A esta Ujú. recta, que es la recta perpendicular a la recta BC, vamos a ponerle un nombre especial, ¿vale? Vamos a llamarla H sub A, ¿vale? ¿Y quién es esta recta H sub A? Va a ser la recta perpendicular a la recta BC que pasa por el punto A. Esta recta va a ser lo que llamamos la recta altura desde el punto A o el ¿Y el vértice A. segmento que queda dentro del triángulo, la altura? O... Bueno, sí, sí, exactamente. Esto va a ser la recta altura. Ahora bien, esta recta va a cortar, obviamente pasa por el punto A, ¿verdad? Y también va a cortar en otro punto a tu recta RBC. Este punto que antes llamamos simplemente S, vamos a llamarlo ahora punto P, que depende de H y depende de A, ¿verdad? Sí. Vamos a poner, bueno, realmente sería Bueno, realmente dependerá solo. H sub A, ¿no? PHA. ¿Esto qué va a ser en realidad? La intersección de esa recta H sub A con la recta RBC. Este punto se llama pie de la altura desde el vértice A. Y entonces tengo un segmento, ¿verdad? Este segmento que une ambos puntos, ¿quién sería? El segmento dado por, me da igual que pongamos A, P, H, A, o que lo pongas al revés, es lo que llamamos altura del triángulo desde el vértice A. ¿Vale? Esta misma representación que hemos hecho para el vértice A se puede hacer para cada uno de los vértices B y C. Es decir, nota, de forma análoga puede realizarse la construcción para los vértices
B y C. Es decir, por ejemplo, si lo ponemos en azul, el del vértice B, lo que estaríamos diciendo es, buscas esa recta, más o menos aquí, ¿verdad? Eso cortaría entonces en un punto, la llamaríamos H sub B, cortaría en un punto que llamaríamos P H sub B, ¿verdad? Y lo mismo Aquí cuando nos seguimos, vayamos... seguimos en ángulos rectángulos. ¿Eh? Aquí seguimos en ángulos rectángulos. No, este ángulo no es rectángulo, o he intentado que no Vale, lo vale. sea. Se parece mucho, Vale. ¿verdad? Lo que pasa que... Es que dudé ahora. No, no, es un Vale. triángulo cualquiera. Que si me ha salido rectángulo ha sido casualidad. El objetivo es que no sea rectángulo, ¿vale? Vale, vale. O sea, no Precisamente, queremos que sea rectángulo. claro, porque si es rectángulo, si te fijas, un lado ya sería perpendicular, ¿verdad? Sí, Si es dos, sí, sí. rectángulo, un pie debería coincidir con un vértice. Sí, de hecho sí. Y la altura Siguiente, con un cateto. exactamente. El siguiente sería ya la última distancia, que sería, pues más o menos, a ver, por aquí parece perpendicular, ¿no? Entonces esta sería la recta H sub C y este sería el punto P H sub C, ¿verdad? Oye, ¿qué de la casualidad de que se me han cortado todos en un punto, ¿no? ¿Casualidad o no? Ya veremos más adelante, ¿no? Obviamente no es casualidad que se corten en un punto, pero de momento, fíjate en el comportamiento que tienen los distintos pies, ¿vale? ¿Qué quiero decir con ese comportamiento? Que el pie del vértice A ha caído dentro del segmento BC, ¿verdad? Sí, el pie del vértice B en la C y el del C en la B. ¿Eso ocurre siempre? Pues dibuja un triángulo, ¿verdad? Lo que vamos a ver es que no siempre tienen que estar los pies dentro de tu triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar cuál es el comportamiento que tienen esos pies. Teorema. Pero, ¿y si...? Ah, bueno, vale, sí, ya lo entendí. Vale, vale. Entonces, cogemos nuestro triángulo, es decir, sea triangulito ABC, triángulo a priori cualquiera, ¿vale? Entonces, voy a cambiar un poco el resultado que aparece en el libro, ¿vale? La forma de escribirlo. Primero, si el ángulo A y el ángulo C son agudos, se tiene que el correspondiente pie, que sería el que falta, ¿verdad? El del vértice B, pertenece al segmento AC, ¿vale? Si alguno de esos ángulos es obtuso, es decir, si el ángulo A o el ángulo C son obtusos, obviamente los dos no pueden ser, ¿verdad? Se tiene que ese pie de HB está fuera del segmento del lado correspondiente del triángulo, ¿verdad? Mientras que si el ángulo A o el ángulo C son rectos, esto es lo que no aparece en el teorema, se tiene que el vértice, el pie PHB, coincide con el A o con el C, ¿de acuerdo? Es el caso adicional que tenemos, ¿vale? Claro, porque si tú dices, bueno, vamos a dibujar cada una de estas casuísticas a ver si de verdad pasa eso, ¿no? Triángulo agudo, con todos los ángulos, ¿no? Luego, un triángulo que sea, por ejemplo, ángulo obtuso en el A, ponerlo tal que así.
Y por último, ángulo recto, por ejemplo, en el A. Es decir, vamos a Si no llamar... consideramos el ángulo o el A, pasaría lo mismo. ¿El qué, el qué? O sea, me refiero, si en vez de el ángulo Claro, A esto lo hemos hecho para un par de puntos, pero es lo mismo para cada uno de los pies del para, triángulo. para Lo que pasa es cualquier que punto, o por sea, para especificar cualquier par uno en de ángulos. concreto. Vale. Que esto mismo es válido, es decir, idem para o bien el PHA o el PHC, cambiando los correspondientes ángulos. Si tengo aquí ABC, tengo aquí ABC y tengo aquí el ABC. Claro, nos fijamos en este angulito A y en este angulito C, ¿verdad? Los dos son agudos. ¿Qué ocurre entonces? Que esa correspondiente recta vertical o perpendicular sería esta recta de aquí, ¿verdad? Que corta efectivamente en este punto que sería el PHB que está dentro de nuestro segmento, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando lo que hacemos es coger el ángulo obtuso? Que ahora esta recta, ¿qué ocurre? Mm, es cierto que sería perpendicular, ¿verdad? Pero ahora el punto pie que aparece aquí no está dentro de nuestro segmento AC, ¿verdad? Y el otro caso que sería que ocurre cuando tenemos el ángulo recto, tú dices, vale, sí, tengo que buscar la recta que es perpendicular al segmento AC, pero claro, ¿dónde corta ese pie justamente? A la recta. Aquí coinciden el pie con el vértice, ¿verdad? Ujú. Esos son los tres casos posibles que tenemos. Una Vosotros, cosa, bueno, igual me estoy yo viniendo arriba. sí. Lo interesante del pie es que, si bien puede dividir el triángulo en dos rectángulos, o bien, me refiero, siempre consigues ángulos rectángulos. Si formas, si un vértice de tu triángulo pasa a ser el pie. No sé si me explico. Sí, lo puede ver así. No, no digo que si igual eso es importante en un futuro, ¿o no? No es que sea importante esa parte, realmente lo que está diciendo es, lo que vamos a ver es que nosotros al principio, ¿de qué va esta lección? El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es el que funciona bien en este tipo de triángulos, ¿verdad? Claro, Rectángulos. ¿Tienes un teorema de Pitágoras para triángulos que no son rectángulos? no. ¿Vamos a poder obtener algo más general que el teorema de Pitágoras? Sí. Y Vale, justamente esa generalización, ¿de qué va a depender? del De pie. cómo se comportaría en cada uno de estos casos como esta especie de triángulo rectángulo imaginario que tú te construyes, por así decirlo. ¿Vale? Vale. Pues claro, aquí se verifica el teorema de Pitágoras porque esta hipotenusa coincide con la suma de estos dos catetos, ¿verdad? Sí, Mientras que aquí, esta hipotenusa no coincide con la no. suma de los dos catetos, ¿verdad? Porque los catetos no son esto de aquí, ¿cierto? Ujú. Si no coincide, esa suma será menor o mayor. Eso es lo que tengo que determinar, ¿verdad? Porque aquí Pero bueno, falta y un trocito. en el primer triángulo, dentro de lo malo tienes dos triángulos rectángulos dentro del Claro, claro, triángulo. pero Ahí te puedes apañar. claro, aquí si lo piensas, si tú dices, yo qué sé, el segmento o el triángulo formado por el A, el B y el C, y ahora cambias el A por tu pie. El Ujú. formado por el B, el C y tu pie. Ah, es el mismo, ¿verdad? Guay. Por eso coincide. El triángulo formado en lugar de por el B, el C y el A, por el B, el C y tu pie. Ese triángulo es más grande, ¿verdad? Entonces el mío a lo mejor le falta un trozo. Que bueno, que Mientras que a si su vez aquí es cojo, rectángulo. claro, si aquí cojo el triángulo formado por el B, el C y el pie, le sobra todo este trozo, ¿verdad? Ujú. Entonces, en función de eso, vamos a ver si el teorema de Pitágoras se queda corto o en exceso con respecto a cada uno de estos triángulos que tenemos así, ¿vale? O sea, desigualdades. Exactamente. Podrías tener desigualdades o primero vamos a enunciar lo que sería el teorema
del coseno que me permite relacionar exactamente qué ocurre con esos ángulos. Y luego vamos a poner las correspondientes desigualdades para cada uno de estos triángulos, ¿vale? ¿Qué hace ese teorema del coseno? En realidad generaliza el teorema de Pitágoras para triángulos que no son triángulos rectángulos, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice ese teorema del coseno? Pues que, dado triangulito A, B, C, se verifica. Vamos a elegir un ángulo cualquiera porque esto es cierto, sea cual sea el ángulo, ¿vale? Que el segmento BC al cuadrado coincide con el segmento AB al cuadrado más el segmento AC al cuadrado menos dos veces el producto del AB por el AC, y aquí aparece el coseno de ese angulito que tenemos en el A, ¿vale? Claro, geométricamente vamos a volver a cada una de estas cosas, a ver si puedo copiar esto. Imagina que me deja a la primera sin hacer cosas raras. ¡Oh! Maravilloso. Entonces, si te fijas aquí, ¿vale? Con este mismo dibujo, el coseno, ¿qué ocurriría? Claro, que aquí que tenemos un ángulo recto, ¿verdad? El coseno de un ángulo recto, ¿cuánto vale? Cero. Como el coseno de un ángulo recto vale cero, ¿en qué se convierte este teorema del coseno? En que b al cuadrado o bc al cuadrado es igual a ab cuadrado más ac cuadrado, y el resto, ¿qué sería? Menos cero, ¿verdad? Bueno, ¿Y sí, ahí esto coincide. quién es exactamente? Eso es Pitágoras. Exactamente, ¿verdad? Porque justamente el coseno de ese ángulo recto en el A es justamente cero. Si el ángulo en A es agudo, como ocurre aquí, ¿verdad? Como tengo un ángulo agudo, yo sé que el Positivo. coseno del angulito A es una cantidad de qué tipo? Entre cero y uno. Positiva, ¿verdad? No va a Sí, ser ni cero ni va a ser uno, ¿cierto? exacto. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que este BC cuadrado, que es igual al AB cuadrado más AC o CA cuadrado, le estás El resto. restando algo Cierta que cantidad. como es Pues mayor que cero. positivo, ¿verdad? Sí. Y si le restas algo positivo, esto es mayor o menor que esta cantidad simplemente. Es menor. Pues, sí, es Menor menor. Bueno. que AB cuadrado más AC cuadrado, ¿verdad? Es decir, no se cumple el teorema de Pitágoras, sino que es un poquito menor el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Sí. Y en ese caso Claro, es al porque el revés, teorema de porque como Pitágoras el se coseno es cumpliría menor, ¿para qué? Para este trocito de aquí, pues, ¿verdad? Que es más chico que el trocito grande, ¿cierto? claro. Mientras que aquí, como este ángulo es un ángulo obtuso, ¿qué ocurre con el coseno de ese ángulo? Que se definiría a partir del suplementario, ¿verdad? Que sería negativo, y entonces me quedaría que esto es una cantidad negativa, ¿cierto? Entonces el BC cuadrado sería igual al AB cuadrado más el AC cuadrado menos algo negativo. Y menos por menos sería más. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta expresión es mayor que si no le sumo este trocito, ¿verdad? Sería mayor que AB cuadrado más el AC cuadrado, ¿verdad? Vale. Yo no sé por qué aquí no he puesto, a lo mejor que no se ha copiado. Vale, no se ha copiado la letra B. El B, el B y el B. Lo único que no se ha copiado. ¿De acuerdo? Cuando te refieres a que falta, ¿qué te refieres? Para construir el triángulo, rectángulo. Claro que tú dices, es que esto no es un triángulo rectángulo, ¿verdad?
Entonces, no se tiene la igualdad. No me está diciendo BC cuadrado es igual a el AB cuadrado más el AC cuadrado. Eso ocurriría si fuese un triángulo rectángulo, ¿verdad? Sino que la hipotenusa al cuadrado me está dando mayor que el AB cuadrado. Porque para que se cumpliese que BC cuadrado fuese igual a suma de dos cosas al cuadrado, ¿qué dos cosas tendría que estar sumando? Este lado y este lado, ¿verdad? Obviamente, el área que me da este triángulo rectángulo grande es más grande que la que el del triángulo que tengo, ¿verdad? Sí. Porque aquí, ¿qué está faltando? Este trocito está faltando, ¿entiendes? Claro, y de la misma manera en el otro, En el otro, lo que estamos diciendo es que este trocito está sobrando, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú haces? Le restas este trocito positivo que te sobra. ¿Aquí qué haces? Le restas este trocito negativo que te falta, ¿verdad? Por así decirlo. no, no, Aquí, ni resta ni te sumas sobra nada. el de la derecha, ¿no? ¿El qué? Te sobra el lado de la derecha, ¿no? Me refiero, en el primer triángulo no te sobra la parte del vértice A, te sobra la parte del vértice C. Bueno, no, lo que estamos haciendo es, bueno, lo que estoy haciendo es considerar aquí el triángulo formado por el B, C y el pie. El B, C y el pie. Todo lo que no Vale. sea B, C, pie, me sobra o me falta. Ah, vale, vale, vale. ¿De acuerdo? El A, digamos, El A es en el que este... tú sustituyes Claro, por porque tu pie es el coseno de ese de ángulo. ese ángulo, Si exactamente. tomásemos otro ángulo, Sería distinta es la el que construcción, es sobra. como lo mismo, pero girarlo simplemente el comportamiento. Claro, vale, vale. ¿Vale? Vale. Entonces fíjate que justamente mm, puedo caracterizar, gracias al teorema del coseno, puedes caracterizar cuándo un triángulo es rectángulo, ¿verdad? Ujú. Si es rectángulo, entonces se verifica el teorema de Pitágoras, pero es que realmente, como en un triángulo cualquiera, lo que tienes son o el BC cuadrado es más chico, o el BC cuadrado es más grande, o el BC cuadrado es igual, para que sea igual, ¿cómo tiene que ser el coseno? Cero, porque este lado y este lado siempre son medidas positivas, ¿verdad? Y si es cero, es que el único ángulo, por lo que vimos al principio, que estaba aquí, el único ángulo que tiene coseno cero, ¿cuál es? El nulo. El ángulo, No, no el nulo, esto el sería la nulo, no, medida, el 90. el de 90, ¿verdad? Por lo El tanto, doble si coseno. la única opción posible para que esto sea cero es que este triángulo sea un triángulo de qué tipo? Rectángulo, que es justamente la consecuencia final que tenemos aquí. Corolario. Eso va, es como el otro sentido del teorema de Pitágoras. Es decir, sea em, triangulito A, B, C, triángulo, tal que se verifica que BC cuadrado coincide con AC cuadrado más el AB cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, triangulito es un triángulo rectángulo y el ángulo recto está justamente situado en el vértice A. Esta misma igualdad, o este teorema se verifica intercambiando ángulo recto. Se verifica intercambiando el comportamiento de los segmentos. Si es el AB igual al BC más el BA, entonces el triángulo o el ángulo recto está en el B. O vamos cambiando, ¿de acuerdo? Si fijas que hemos hecho en el teorema del coseno, hemos relacionado los tres lados únicamente con uno de los ángulos, ¿verdad? Y de los otros ángulos que sabemos, no sabemos nada a priori, ¿cierto? Pero es que también vamos a poder relacionar no los tres lados con un único ángulo, sino que vamos a poder relacionar los tres lados con los tres ángulos. Y para eso tenemos un resultado que se llama teorema, pero de los senos.
¿Qué nos dice este resultado? Muy similar al comportamiento anterior, solo que ahora, dado triangulito ABC arbitrario, triángulo, se verifica que realmente tiene dos versiones. Hay gente que pone segmento AB partido seno del ángulo opuesto, que sería el C. Eso coincide con el segmento BC entre el seno del opuesto, que sería el A, y eso coincide con el AC entre el seno del opuesto, que sería el angulito B. Hay gente que lo pone así, hay gente que le da la vuelta. Y en lugar de escribir abajo los senos, escribe arriba los senos y abajo los lados. Me da exactamente igual. La igualdad sigue siendo cierta. ¿Vale? ¿Qué es lo importante de este teorema de los senos? Que me va a permitir caracterizar la información de un triángulo. Porque decíamos que el triángulo, ¿cómo se caracteriza de forma completa? Si bien conoces o los tres lados o bien conoces los tres ángulos, ¿verdad? Pero si solo conoces algunos lados o algunos ángulos, ¿es suficiente? Uno puede pensar, bueno, a lo mejor si conoces un lado y un ángulo, o hace falta conocer dos lados y un ángulo, o hace falta conocer cuánto necesito conocer mínimo entre lados y ángulos para caracterizar a mi triángulo. Sé seguro que si tengo los tres lados, genial. Y si tengo los tres ángulos, genial. Y si combino, depende. Vamos a ver cómo tiene que ser esa combinación. Es decir, teorema. Aquí. Sea. Hombre, si sabes un ángulo y la hipotenusa, bueno, en este caso tendría que ser rectángulo, claro. Claro, porque ahí está, si hablas de hipotenusa, es que es rectángulo. Entonces estás suponiendo Claro, no solo que conoces un ángulo, que claro, conoces todo en realidad. de forma genérica, claro, se complica la cosa. Claro. Entonces, sea ABC un triángulo cualquiera, ¿no? Entonces, se verifican, primero, si se conoce un ángulo y sus lados adyacentes, entonces conocemos todo. Y con todo hacemos referencia a que podemos determinar sus lados y sus ángulos. ¿Vale? ¿Y qué ocurre si en lugar de conocer un ángulo se conocen, por ejemplo, lo que decíamos? Los tres lados. Si se conocen sus lados o sus ángulos, entonces conocemos todo. Es decir, que por saber los tres lados, sacas también los tres ángulos. O si conoces los tres ángulos, sacas también los tres lados. Bueno, hemos dicho un ángulo y dos lados. No dos lados cualesquiera, tienen que ser los dos lados adyacentes, ¿verdad? Y si se conocen un lado y dos ángulos cualesquiera, entonces también conocemos todo.
Entonces, esto es lo que me permite caracterizar la información que tengo de nuestro triángulo. Estas tres cosas, cómo se demuestran? Se trata simplemente de una aplicación del teorema de los senos. ¿Por qué? Porque tú tienes aquí lado AB entre el seno del ángulo C. Y tienes lado AC entre el seno del ángulo B. Y tienes lado BC entre el seno del ángulo A. Y conoces los tres lados, ¿verdad? Conoces las tres partes de arriba. Entonces puedes despejar cada ángulo de cada par de ecuaciones. Tienes un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Lo mismo si conoces los ángulos. Si conoces los ángulos, conoces el valor del seno y te queda un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿verdad? Si conoces un ángulo, solo conoces uno de estos senos, ¿verdad? ¿Qué ocurre si el ángulo que conoces es el ángulo C? Y ahora conoces el lado AB y el lado BC. Que en este cociente hay dos incógnitas, ¿verdad? Mierda. Tengo dos incógnitas, entonces no puedo sacar la información, ¿verdad? ¿Qué necesitaría? Conocer no dos lados cualesquiera, conocer justamente si conozco el lado AC y conozco el lado BC, entonces puedo ir identificando incógnita a incógnita en cada ecuación. Lo mismo si conoces un lado y dos ángulos, porque si conoces un lado y dos ángulos, al conocer dos ángulos, automáticamente conoces el tercero. Y como automáticamente conozco el tercero, ya tengo tres ángulos. Y si conozco los tres ángulos, saco los tres lados y tengo mi sistema de ecuaciones. ¿Se entiende? Sí. ¿Eso qué significa? Que yo puedo caracterizar entonces cuando dos triángulos son congruentes, cuando son prácticamente el mismo triángulo. Corolario, que me dice en base a la información que conocemos nosotros anterior. Es decir, sean triangulitos ABC y triangulito prima, que serían otros puntos A', B', epa, C', dos triángulos. De modo que se verifica alguna de las siguientes condiciones. Con una de ellas es suficiente. Por un lado, que tú sepas la relación que tienen un ángulo y dos lados. Es decir, que por ejemplo, el ángulo o la medida del ángulo A coincida con la medida del ángulo A'. Oye, ¿y por qué hablamos de ángulo A y no de ángulo A'? Porque me da igual, porque ya hemos visto hoy un resultado que me dice dos ángulos son congruentes, que es iguales, sí y solo si sus medidas coinciden, ¿verdad? Entonces, me da igual decir que los triángulos son, o sea, que los ángulos son el mismo o que sus medidas son iguales. ¿De acuerdo? Por otro lado, que el lado AB coincida con el lado A'B' y que el lado AC coincida con el lado A'C'. Aquí que estamos obteniendo un ángulo, dos lados, ¿verdad? Es lo que llamamos criterio, lado, ángulo, lado. ¿Por qué lo escribimos de este modo? Porque si te fijas, conoces los dos lados que son adyacentes al ángulo correspondiente. Esta A no es porque sea el ángulo A, es simplemente L de lado, A de ángulo, L de lado. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos tener también?
que conozca los tres ángulos o los tres lados, ¿verdad? Es decir, tú podrías tener, bueno, y si conozco que el lado AB coincide con el A'B', que el lado AC coincide con el A'C' y que el lado BC coincida con el B'C', pues entonces esto lo llamaríamos criterio LLL de lado, 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 ¿verdad? O la otra opción que vimos era que podíamos tener igualdad de la medida del ángulo A con el ángulo A', otro ángulo que sea, por ejemplo, el B con el B', ¿verdad? Y ahora me falta un lado que sea el AB con el A'B'. Esto lo llamaríamos nosotros criterio, ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Si o bien pasa 1, o bien pasa 2, o bien pasa 3, entonces existe phi, que es una isometría del plano, tal que phi manda el vértice A en el A', phi manda el vértice B en el B' y phi manda el vértice C en el C', lo cual significa que, ¿cómo son esos triángulos? Triángulo y triángulo prima son congruentes, ¿verdad? ¿Vale? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, lo único, dados cualquiera de los dos ángulos, no se tiene por qué verificar alguna de las condiciones. ¿A qué te Es refieres? que si se verifica una, entonces Claro, claro, existe es la decir, simetría. si alguna de estas se verifica, entonces puede decir que los triángulos son congruentes. Y si no se verifica alguna de estas, ¿qué hacemos? Pues no serán no son congruentes. ¿Entiendes? Eso es lo único que me está diciendo. Ujú. ¿Vale? Que me permite afirmar o garantizar la congruencia de esos triángulos. Que son básicamente decir que son el mismo, pero dibujados de otro modo, por así decirlo. ¿Vale? Cuando pones los criterios es lado, ángulo, lado, 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 ángulo, lado, ángulo. Exactamente. Vale. Ujú. ¿Qué es lo guay de estos resultados? Nosotros ya hemos visto cómo podemos calcular razones trigonométricas, ¿verdad? Seno y coseno. También hemos visto que nosotros podemos sumar ángulos, ¿verdad? Pues vamos a obtener lo que serían las fórmulas trigonométricas para la suma de ángulos. Es decir, como Pero consecuencia. digamos, hasta ahora la suma era más un concepto que no una suma como tal. Claro, que no me permitía sumar ángulos, no era sumar medidas, como estamos acostumbrados Exacto. nosotros. Ahora vamos a sumar medidas. Exactamente. Primero vamos a ver que se verifica para ángulos con la suma abstracta que teníamos aquí en geometría básica, que era como pegar las rectas una a continuación de la otra, ¿vale? Mientras que ahora lo que vamos a hacer va a ser primero ver que eso se verifica de ese modo abstracto y luego vamos a verlo para el caso de las medidas, que es el caso guay que nosotros queremos. Es decir, primero, sean angulito P y angulito Q, dos ángulos no nulos, porque si son nulos, pues no tiene mucha gracia, que se pueden sumar. Entonces, tenemos dos fórmulas que se verifican. Por un lado, ¿qué ocurre con el seno del angulito A, perdón, angulito P más
el angulito Q. Que eso va a ser justamente el seno del ángulo P por el coseno del ángulo Q más el coseno del ángulo P por el seno del ángulo Q. Mientras que para el coseno de el ángulo P más el ángulo Q, lo que vamos a tener es que esto va a ser el coseno del ángulo P multiplicado por el coseno del ángulo Q y le restamos el seno del ángulo P por el seno del ángulo Q, ¿vale? Dice, pero si es que yo estas fórmulas las conozco de bachillerato y son mucho más generales y también puedo restar ángulos, ¿verdad? Y hacer el doble de un ángulo y todas esas cosas. Ya, lo que pasa es que para nosotros de momento no tiene sentido considerar menos un ángulo o dos veces ese ángulo, ¿no? O sí que tiene sentido. ¿Por qué hemos puesto lo de si se pueden sumar? Porque el modo de sumar ángulos en esta asignatura, ¿cuál es? Que, recordemos, es que un ángulo son dos rectas simplemente. Y cuando nosotros decimos el ángulo, angulito P, ¿eso qué significa? Ah, que tienes un punto P donde se cortan esas dos rectas, ¿verdad? Y a este par de semirrectas, por ejemplo, es lo Es que un tú ángulo. llamas ángulo P. ¿Qué significa Ujú. que se puedan sumar? Ah, sí, justo resulta que hay otra recta que pasa por aquí, ¿verdad? De modo que estas se cortan en un punto que ahora llamaríamos punto Q, ¿verdad? Y entonces esta semirrecta y esta semirrecta te proporciona el ángulo, angulito Q. Pues resulta que si coges esta semirrecta del Q y esta semirrecta del P, eso se define como el ángulo P más la suma del Q. Ese nuevo Claro, claro, ángulo. tienen que compartir un Claro, lado. por eso lo de si se pueden sumar, ¿no? Entonces dice, vale, mm, ¿y si no quiero trabajar con esta forma abstracta con los ángulos? Es que hemos dicho que el ángulo lo puedo identificar con su medida en realidad, ¿verdad? Porque va uno a Claro. uno. Para cada punto o para cada valor entre 0 y pi hay un único ángulo que me da ese valor exacto, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿puedes intercambiar esto por medidas en realidad? Ah, pues resulta que sí, pero ¿cuál va a ser el modo de intercambiar por medidas? Corolario. Vamos a ver que es lo mismo sumar ángulos que sumar medidas. Es decir, dados aquí ángulo en P y ángulo en Q, que inicialmente ángulos, ahora arbitrario, que si quieren ser cero no pasa nada porque también podemos calcular la medida del ángulo cero, ¿verdad? Ángulos que se pueden sumar. Entonces, ¿qué ocurre? Que me va a dar igual trabajar con la medida que con la suma. Si se pueden sumar, eso significa que tú puedes calcular el angulito P más el angulito Q, ¿verdad? Y esto es un nuevo ángulo. Como esto es un nuevo ángulo, a este nuevo ángulo, ¿qué le puedes calcular tú? La medida, ¿verdad? Pues la medida de este nuevo ángulo raro resulta que va a coincidir con, como el P era un ángulo, podías calcular la medida de ese ángulo P, ¿verdad? Y ¿Y la del como Q? el Q, también podías calcular la medida del ángulo Q. Pues resulta que me da igual que primero sume los ángulos y a ese ángulo final le calcules la medida o que calcules la medida de cada uno por separado y sumes esas medidas. ¿Vale? Entonces, al hacer esto, en otra, o Claro, sea, al final al estamos hacer haciendo el esto, arcocoseno. ¿el qué? El arcocoseno, cuando decimos medida. Exactamente. Bueno, Entonces, lo guay es que esto me permite luego aquí decir, me da igual trabajar con el seno de los ángulos o trabajar con sus medidas correspondientes. No solo eso, sino que entonces, como consecuencia, no lo voy a poner como corolario, sino simplemente como texto, como consecuencia,
si tenemos un angulito V, ángulo cualquiera, ángulo simplemente, ¿de acuerdo? Y tomamos un n entero, número entero, podemos definir un nuevo ángulo que denotamos como n angulito V, como aquel que verifica una relación entre las medidas. Y es que como n angulito V quiero que sea un nuevo ángulo, puedo calcular la medida de ese nuevo ángulo, ¿verdad? Pero como angulito V ya era un ángulo, yo podía calcular la medida de ese V, ¿cierto? Pues lo que quiero es que justamente coincida multiplicar medida, que es un número real, por n, que es un número entero, y sea simplemente la medida de este nuevo ángulo que estoy definiendo. Es decir, que defines el ángulo n ángulo v como aquel ángulo cuya medida es justamente multiplicar n veces la medida del v que tú tenías. Y si Gracias mal no a esto, recuerdo, dime. el n por el ángulo v es la primera vez que se introduce. Claro, porque aquí no es una multiplicación, es una forma de escribirlo, es una notación. Por eso no he puesto un por ni nada. Llámalo si quieres ángulo Z, por así decirlo, ¿de acuerdo? Lo que Vale, pasa es vale. que tú mentalmente si lo identificas como... Esto es como si multiplicase el ángulo V por un número. Ya, pero es que recuerda que aquí esto es una forma abstracta. Estos son rectas. ¿Qué es eso de multiplicar un número por rectas? Ah, no tiene sentido, ¿verdad? Ya, porque es una notación. Lo que sí tiene sentido es multiplicar un número por otro número, ¿verdad? Eso sí. Entonces, intuitivamente, tú lo que estás haciendo aquí, ¿qué es? Es como si tú cogieses tu ángulo y dices, si este es el ángulo V que tienes aquí, ¿verdad? El formado justamente por esta semirrecta azul y esta semirrecta azul, ese NV sería el resultado de decir, bueno, voy a coger exactamente la misma amplitud, la misma amplitud, la misma amplitud, todas las veces que yo necesite. Ah, es que aquí lo estoy haciendo una, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Si lo haces cuatro veces, tu nuevo ángulo quieres que sea el ángulo que coges aquí, este grande, ¿verdad? Entonces, ese ángulo naranja que colocas aquí es lo que tú dirías, ah, pues yo me defino un ángulo que se llama ángulo 4 ángulo V como quién. Ah, pues mira, es un ángulo que se define a partir de una propiedad. Este ángulo cumple que cuando yo cojo ese ángulo que llamo 4 ángulo V, lo que quiero es que su medida, la medida de este angulito, sea 4 veces la medida del ángulo V que tenías originalmente. Pero claro, al hacer esto, puede haber varios ángulos que tengan la misma medida. ¿Cuál se...? No, porque hemos dicho que para el ángulo que tú coges entre cero, para cualquier número entre 0 y pi, hay un único ángulo que tiene esa medida. Pero me refiero, Porque la medida del identifico ángulo a V... exactamente ese ángulo con el ángulo V. ¿Cómo, cómo? O sea, estamos hablando de que tiene el mismo, o sea, el mismo vértice, o sea, sí, el mismo vértice, el Sí, este mismo de aquí. V. Vale. Es como si tú dijeses, bueno, y sí, en el cómo. Es que este punto en común es el que tú estás llamando vértice V, ¿verdad? Mm. Y entonces, el primer par que tú coges, que sería este par de aquí, es lo que tú llamas ángulo V. V. Y todo este par de aquí de estas dos es lo que tú llamas el ángulo 4 angulito V.
por llamarlo de un modo, que lo podíamos llamar ángulo V gorrito, yo qué sé, ¿de acuerdo? Lo guay de esto es que ya puedes definir entonces también seno, coseno de lo que llamas ángulo doble, triple, etcétera, porque lo único que tienes que relacionar es qué ocurre con las medidas, si uno quisiese. Ya con esto está todo perfectamente bien definido. Entonces, lo guay del teorema de Pitágoras aquí es que me permite generalizar al teorema del coseno, que es válido para triángulos que no son triángulos rectángulos, y todo esto, al haber estado trabajando con ángulos y medidas, me permite identificar el comportamiento que tienen los ángulos con sus medidas para caracterizar la información de nuestros triángulos y extender esos senos y cosenos también a sumas de ángulos, porque todo lo vamos a hacer al final mediante las medidas, que son las que caracterizan al ángulo correspondiente. Y con eso tenemos esta parte completa.